Marcos Fis coronándose en un partido clave por la zona de Europa, la fiesta del Quijote Arena con la visita del Barça, actuaciones brutales en portería. ¿Qué más se le puede pedir a este Revi Cuenca? Es tiempo de asobar, así que quédate que te lo cuento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo, jornada 7 en esta Liga Nexus Energía Sobal, que empezamos ya a analizar como cada martes con los siguientes resultados, comenzando por esa victoria fácil, holgada del Revi Cuenca ante un horrible Recoletas Atlético Valladolid, victoria por la mínima del Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil ante el Bada Huesca en un encuentro sobre todo que se decidió por esos mínimos detalles, 30-26 del Villaranda ante el EON Alicante, victoria también sencilla, pero que se le pudo complicar al Bidasoa ante el Guadalajara, la fiesta, como decía, del Quijote Arena, 27-37, en un encuentro que Caserío compitió hasta donde le dio las fuerzas ante el conjunto blaugrana, 26-30, victoria del Logroño La Rioja. Creo que es el equipo, sobre todo, luego lo comentamos, pero que mejor está defendiendo y que partido también de Joan Ledo, luego lo analizamos. Y por último, el partido de la jornada, ese Freaking Granollers 32, Bazco Torlavega 31, aplazado en la banca de Marleón. Vivero se lo andaba por ese proceso vírico que comunicaba el conjunto navero, creo que fue pues al final del mediodía, eso de las 3 y pico, quedaban pues poco más de 4 o 5 horas para el comienzo del encuentro. Como digo, proceso vírico de al menos 10 jugadores de la primera plantilla más algún afectado del cuerpo técnico, así que creo que fue una decisión bastante coherente. Pasamos ya a la clasificación, que está de la siguiente manera: el Barça líder con un partido menos, recordad ese aplazado ante el Villaranda, 12 puntos, también el Freaking Granollers, eso sí, con un partido más, y 11 el Irudek Bidasoa Irún. Seguramente que toque cambiar esa segunda plaza, porque si no has visto el anterior vídeo que subí al canal, España, después de ese cambio de formato tanto en Champions como en Europa League, puede tener esa segunda plaza en la máxima competición europea a nivel de clubes, así que ojalá tengamos que cambiar este diseño. Sigo Logroño con 10 puntos cuarto, a banca de Marleón y Bazco Torlavega con 9 puntos, quinto y sexto, y Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil con 7, con 8, Recoletas Atlético Valladolid con 7, Revi Cuenca y Villaranda con 6, Caserío con 5, Frigoríficos Cangas con 4, Bada Huesca con 3, Nava con un partido menos, por este aplazado con 2, igual que el Sanicentro Guadalajara y que el Horneo EON Alicante. Y pasamos ya a las claves de la jornada, comenzando para mí con el partido de la jornada, con ese Freaking Granollers 32, Bazco Torlavega 31. Creo que Granollers hasta la expulsión tiene un líder, que es Juan Palomino, sobre todo en transición, en cada acción de ataque posicional, encontrando fácilmente la portería defendida primero por Leo Tercariol y luego por un Carlos Calle, que para mí sostiene al conjunto de Cuatra, y después Marcos Fis, que ya empezó a aparecer en ese primer tiempo hasta la expulsión de Palomino en el minuto 19-20, y que luego se consolidó como para mí la estrella, el MVP del partido. Torlavega, para mí otra versión flojita del equipo de Cuétara, flojos Isi Martínez, Andrés Moyano y Osvaldo Maestro en ese lateral derecho, Esco también, o sea, creo que está viviendo un comienzo de temporada bastante flojito el equipo de Cuétara, y le va a venir genial el parón. De lo mejor, tanto Prokop como Carlos Calle, que le empieza a sostener al equipo de Torlavega. Y en el segundo tiempo, sobre todo, Granollers empieza a coger rentas con un Krivo Capic bastante acertado, empieza ya a erigirse la figura de Marcos Fis en esa constante. Eso sí, Torres se mete en partido. Para mí le falta un pelín de control a Granollers, sobre todo en esos momentos donde está +2, +3, y al final acaba empatando el partido el conjunto de Torlavega. Y en los últimos instantes, pues acaba con ese penúltimo tanto de Marcos Fis y esa asistencia a Adrián Figueras, que estaba moviéndose muy bien por esa línea de 6 metros y se acaba transformando en un gol que, bueno, para mí, como digo, además de la segunda posición que la afianzas, de ganarle a un rival directo por esa zona de Europa, creo que se corona Marcos Fis, sobre todo porque aparece en los momentos clave, un chaval con 18 años, recordemos que lo vamos a ver en los hispanos este jueves y este sábado
ante Suecia, esos dos amistosos del equipo de Jordi Rivera, pero sobre todo lo más importante es eso, es que no le quema la pelota, se jugó la patata caliente y oye, lo hizo a la perfección. Pasamos a la fiesta, como digo, del Quijote de Arena, ese 27-37 de Caserío y Barça, un Barça de rotación con Makuch, 8 goles, Dani Fernández, 7 goles, Seif Elderá jugando en ese lateral izquierdo, Adrián Sorá, Halvinson, pero ojo que el protagonismo fue para Saric en portería con esas 9 paradas para un 34%. Para mí, de hecho, fue la clave porque Caserío con Ángel Pérez Inestrosa tiene ese control más o menos de partido, con ritmo bajo, obviamente hasta donde le da, una vez que empieza a cometer pérdidas y que empieza a aparecer Saric, pues empieza ya a ir la renta del equipo de Antonio Carlos Ortega, sobre todo con algún que otro gol encajado a portería vacía, pero como digo, muy positivo que aparezca Saric, y a partir de pues defensa y correr, en transición el Barça, pues es mortífero. Luego hablamos, que de hecho voy a meter al Quijote Arena como nombre propio de la jornada, creo que es una noticia muy positiva para el balonmano español y que por supuesto es una ciudad real, que respira y mucho balonmano. Pasamos a la victoria del Irudek Bidasoa Irún por 34-31 ante el San Vicente Guadalajara. Creo que ha sido, si no es el peor, uno de los peores partidos de la temporada del conjunto de las Mozas. De hecho, Guada acaba aguantando en el primer tiempo con un Nico García que hace 9 paradas. En el segundo, como pongo aquí, resiste, pero para mí las claves sobre todo es que Bidasoa en el primer tiempo puede correr con un Eneco Furundarena que se sumaba en ataque. De hecho, está teniendo menos protagonismo este año. Es normal también porque tienes a Iñaki Peciña, tienes a Marco Jeptic, Salinas juega sobre todo en ataque, entonces bueno, puedo entender, ¿no?, que esté más relegado, defendiendo también Tito en el 2 o en el 3, mejor dicho, Mario Nevado, pero creo que es un jugador muy interesante y que seguro que le va a hacer falta al equipo de Alex Mozas. Como digo, mucha continuidad también hacia extremos. Las pérdidas de Guada pues son las que marcan un poco el devenir de un partido que, como decía, Bidasoa no estuvo bien, parecía que lo podía romper, Guada seguía resistiendo, seguía haciendo que el marcador, bueno, no se fuera ese +4, +5, que se fue, pero una vez ahí pues recuperado otra vez la renta. El partido para mí nunca peligró para el conjunto vasco, pero sí que es cierto que en esos típicos momentos donde Guadalajara estaba en esa dinámica ascendente, pues aparece Jakub Skriniar con 19 paradas para un 38%. Sobre todo apareció en eso, en esos típicos momentos clave donde Bidasoa se puede empezar a caer, puede empezar a titubear en un, como digo, un mal partido, pero que acabas consiguiendo ese +2, importantísimo para seguir ahí peleando por ese subcampeonato. Pasamos a lo que sucedía el domingo con esa victoria tremenda del Logroño La Rioja, del Dicorpeval Logroño La Rioja ante el Frigoríficos Cangas, 26-30 en un partido. En un primer tiempo, sobre todo, de defensas y porterías. Ojito los datos, Panjan, 10 paradas, Ledo, 9 paradas, o sea, ambos por encima de ese 40%. Solo Rivero conseguía superar con claridad esa defensa. Y en el segundo tiempo se vio esa defensa y esa portería, pero solo del Dicorpeval. Pasamos de ese 13-11 el descanso al 17-24 en el 48, o sea, haciendo matemáticas, parcial de 4-13 en los primeros 20 minutos prácticamente, o sea, un resultado que ya era pues bastante definitivo. A destacar sobre todo Joan Ledo empezó a parar y cuando tiene esa dinámica, cuando está enrachado, creo que es un portero muy difícil de batir, el de Lalín. 17 paradas para un casi 40% y anotando un gol. Y Álvaro Martínez, como siempre, creo que está siendo pues un jugador, iba a decir revelación. El año pasado ya lo vimos en el Recoletas, que sobre todo dio un pasito hacia adelante y sumaba muchos goles en transición, en contraataque, desde los 6 metros, pero es que ahora mismo está consolidando como uno de los mejores pivotes de la Sobal y así se ve como Jordi se lo lleva a los hispanos. Pasamos a ese triunfo por la mínima del Cajasol Ángel Jiménez Puentegnil ante el Badahuesca. Tengo por aquí apuntado que para mí hubo 3 tramos de partido. El primero, comenzando mejor Huesca, con Mentecaya en portería, el típico lanzamiento de Cordies, la típica verticalidad de Ignacio Suárez, ambos acaban con 9 goles. Luego comienza mejor Huesca, pero acaba mejor el equipo de Paco Bustos, el equipo pontano, con Deita en portería, con la típica precipitación de Huesca que para mí cuando entra Chitombi pierde mucho control de partido. Dani Serrano, sí, y la dirección sobre todo porque estaba buscando mucho bloqueo
exterior, mucha continuidad hacia ese lado derecho con un Paco Bernabéu que estuvo bastante bien, el extremo derecho en la definición. Luego en el segundo tiempo sumas a Mario Dorado, que está también muy bien, tanto en transición como desde la esquina. De hecho es que se ve que tiene un salto prodigioso y anotó pues muchos goles. También empieza a sumar a Alessio Carballo y aquí entran mis claves. Para mí la victoria del Cajasol Algeciras Puente Genil se basa en dos cosas, más allá de todo esto. Uno, las paradas de Alessio Carballo a falta de 8 o 10 minutos, que sobre todo pues son intervenciones que no hace la portería de Huesca en ese momento ya clave del partido, a falta de 8, como digo, 10 minutos. Y luego los rebotes. De hecho, el último gol que anota Ángel Jiménez con ese 36 a 35 es justo una jugada que le cae el balón a Dani Ramos, se ve en otra ocasión, y acaba anotando ese gol clave. Entonces ese momento clave, ese rebote, esa posición en la que estás y te cae el rebote, pues acaba siendo clave en este tipo de partidos donde todo hace indicar que son dos equipos que van a luchar por obviamente no descender, pero que el Cajasol Algeciras Puente Genil, como decía anteriormente, ya tiene 8 puntos de 14 posibles. Entonces, bueno, creo que son guarismos bastante loables y que les va a venir muy bien el equipo, como digo, de Paco Bustos. Pasamos al encuentro que abrió la jornada, ese Revi Cuenca 31, Recoletas Atlético Valladolid 23. Poco más se le puede pedir a un Revi Cuenca que sí. Sumó más efectivos, ya por ejemplo vimos allá Mosquera, aunque ojito, parecía que estaba bastante renqueante, cojeando. Empezando por el partido del Recoletas, creo que fue un partido horrible, con la defensa desajustada en ese puesto, en ese central izquierdo, lateral izquierdo donde defendía Guedo y también Miguel Camino. Creo que había mucho espacio para la típica penetración de Tavares, para el típico lanzamiento también del jugador del Revi Cuenca. Luego un ataque que nota mucho tanto la ausencia de Pisonero como la ausencia de Gustavo Olivera, que luego jugó, parecía que tenía algún que otro problema. De hecho vimos a Guedo con alguna que otra acción desde el lateral izquierdo. Y pues Pablo Herrero tiene para mi nivel, pero le falta un poquito más de continuidad, tiene tramos discontinuos en el encuentro. Y Karapalevski, que obviamente no es Pisonero y tampoco se le puede pedir eso. O sea, es un jugador que quizá pues no eleva el techo competitivo cuando no está Alex del Recoletas, y creo que se nota bastante. En portería, pues obviamente cuando tampoco te ayuda mucho la defensa, pues poco más se le puede pedir, ¿no? A César Pérez y a Juan Mar. Y luego, como decía, pues otra buena versión del Revi, Tonic marcando la diferencia en los típicos lanzamientos desde los 6 metros, de hecho acaba con 11 paradas para un 40% en ese primer tiempo. Arguillas cuando sale lo hace muy bien, cosa bastante pues elogiable, ¿no? Que es un porterazo, que ha venido ya lesionado, pero que está sumando cuando sale. Es difícil quitar ahora mismo a Tonic, pero que es muy importante también eso. Muy duros en defensa, con Gándara, como digo, defendiendo en el 3, con Tavares, que lo está haciendo muy bien tanto en ataque como en defensa, Nacho Pizarro, mucha continuidad hacia él, Alfonso Méndez también corriendo al contraataque, y para mí sobre todo la figura es Fede Pizarro, una debilidad sin duda, pero sobre todo porque ya jugó hace unas semanas con esa micro rotura abdominal. Es un jugador que obviamente ya la edad pues le exige mucho más, y más en este tipo de partidos que son pues físicamente bastante exigentes, pero que casi a sus 40 años pues es el primero que te baja al repliegue defensivo, es el primero que te saca 3 exclusiones, te saca 7 metros, se emplea mucho en defensa. Entonces creo que es el jugador insignia, clave y ejemplo para que un equipo que ahora mismo está en una situación bastante delicada, más allá del tema institucional, que lo hablaremos de hecho el jueves, más allá del tema deportivo, donde está sufriendo muchas bajas, tienen que adaptarse todos a posiciones que quizá pues, no están tan habituados. Véase Toza en ese lateral izquierdo, aunque sea un central, véase Gándara defendiendo en el 3, véase el fichaje de Pedro Matos, que tiene que sumar sí o sí porque no le queda otra, pero ya suma 6 puntos, sigues ganando con facilidad, aprovechas que más allá de tu buen papel, los demás equipos, véase Alicante, véase el propio Valladolid, no han estado finos. Pues oye, sumas ya tus 6 puntitos en estas primeras 7 jornadas y te vas al parón con un pelín de tranquilidad. Y ya por último, bueno, a destacar sobre todo ese parcial en el segundo tiempo, ese parcial inicial,
donde se pasa de ese 15-11 a un 20-11. Entonces a partir de ahí ya el partido se fue para el equipo de Pisonero y por tanto +2, como digo, del conjunto de Lidio Jiménez. Y ya por último analizamos el último partido que teníamos, el que se pudo ver por Teledeporte, ese Tuvo Sarandá Villaranda 30, Orneo Eón Alicante 26. Para mí fue un partido bastante flojito de ambos, lo mejor, tanto Montoya, que dio atisbos tanto de mejora como que se puede recuperar un jugador diferencial en esta Liga Nexus Energía Sobal. Y por parte local, también la conexión en 6 metros tanto con Rogonos como con Slakowski, más allá de la figura estrella que fue Pau Guitar, con 16 paradas para un 41% en portería y 2 goles. Alicante está siendo un equipo para mí de excepción porque no tiene continuidad ni en defensa ni en ataque, para mí algo anárquico. De hecho, lo intenta La Torre con ese 7-6, pero es que parece que todo es tan, como digo, anárquico, tan poco ordenado que cuesta mucho ver a Torricu, a Borja Méndez, hasta James Dewey Parker, que se le veía con Dimitrescu también discutir en ciertos momentos del partido donde Alicante tampoco se ajustaba en defensa. Entonces la portería con Domènech pues tampoco puede aportar mucho, ¿no? Al final estás más vendido. Y por parte de Villaranda, creo que lo más positivo es sumar ese +2 porque creo que no termina de encontrarse. Es un equipo con muchas caras nuevas, con los Iríbar, etcétera, pero creo que no está encontrando esa versión sólida todavía el equipo de Javi Márquez, aunque bueno, ha sumado de momento ya 6 puntitos y oye, vienen de perlas. Pasamos ya a mi sección favorita del canal, bueno, del canal no, también del canal, pero de este vídeo sin duda de este tiempo a Sobal que hemos, como estáis viendo, pues reformulado un poquito tanto la estructura del programa como los diseños. Creo que estaba siendo bastante chulo de ver. Dejadlo también por comentarios cualquier idea de mejora o cómo estáis viendo el programa. Y mi primer nombre propio, por supuesto, es el bueno de Fede Pizarro, con esos 3 goles, con 3 exclusiones provocadas, como digo, recuperando bolas, replegando, siendo para mí el total líder de un Rayo Cuenca que poco más se le puede pedir en este comienzo de temporada tan abrupto para ellos. Pasamos al segundo, Pau Guitar, en ese 30-26 del conjunto arandino, lo más positivo seguramente, figura estrella con 15 paradas para un 39% y 2 goles, como siempre también asistiendo en la típica parada y la típica acción de quarterback, dejándosela prácticamente a las manos de su extremo. Es un jugador brutal. Para Aranda, de hecho yo lo comenté en el comienzo de temporada, es el mejor fichaje que pudo hacer esa renovación, donde Pau ha vuelto a sentir ese balonmano que siempre había gustado, pero que quizá había perdido ilusión, y una vez que regresa Aranda y en plata, pues oye, creo que está siendo esa figura diferencial también en Asobal. Es una suerte para el equipo arandino, como digo, tenerlo en sus filas. De porteros va los nombres propios con Sual Ledo, que con esas 17 paradas para un 39% es uno de los causantes de ese parcial de 4-13 del equipo de Logroño, del equipo riojano ante el frigorífico Cangas, y también anota un gol. Marcos Fis, sin duda, hay que meterlo en esta sección, con 8 goles y una asistencia. De hecho, como digo, se juega la patata caliente en prácticamente todos esos ataques finales, y cuando no se juega ese lanzamiento, donde suele ser bastante efectivo con esos 8 tantos, pues acaba asistiendo, como digo, Adrián Figueras en esa última acción del partido para que Granollers pues solo haya perdido en un partido, solo se haya dejado esos 2 puntos contra el Barça. Así que me parece un jugador, bueno, para mí proyecto mejor jugador del mundo, a ver dónde acaba, a ver dónde sale después de este paso por Granollers, pero creo que es un jugador que vamos a disfrutar muchísimo más allá de Asobal este año. Ojalá que nos dure algún añito más, sobre todo en clave hispanos. Y por último, vamos a hacer ese bonus extra con el Quijote Arena, con esas más de 5.500 personas en el Quijote Arena, un pabellón que se hizo por y para el balonmano, ese extinto balonmano Ciudad Real. En 2011 lo fundaban un grupo de amigos con el objetivo pues de seguir disfrutando de un deporte que siempre había gustado y que por supuesto dejó su impronta en la ciudad realeña, y que es una suerte tener pues en Asobal, ¿no? Sobre todo para proyectarnos y sobre todo para ver que el balonmano, por supuesto, pues interesa y mucho en muchas ciudades de nuestro país.
Jueves y sábado, partido de hispanos, doble amistoso ante Suecia, los dos en tierras escandinavas. De momento no se sabe si se va a poder ver. Teledeporte no tiene pinta, según me han estado contando que lo den, así que si me entero como siempre, pues lo dejo en el perfil de X, donde suelo tener un poquito más de actividad diaria. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, darle a like y compartirlo para que cada vez seamos más en esta comunidad balonmanera. Y a ti, que me ves cada martes, cada jueves, que por cierto tenemos invitado muy especial para hablar de la actualidad del Revit Cuenca. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, gracias por sumarte a este proyecto, por estar en comentarios, por comentarme cualquier tipo de cosa, que yo pues amo este deporte y amo hablar con vosotros de esta Liga Nexus Energía Sobal y de lo que sea. Como digo, hasta entonces, mucho balonmano y siempre balonmano. Adiós.